Un exdirector ejecutivo de un casino acaba de romper el silencio sobre algo que podría cambiar por completo la forma en que apuestas para siempre. Después de 23 años administrando salas de juego valoradas en miles de millones de dólares, este ejecutivo reveló 7 símbolos específicos que indican cuándo una máquina tragamonedas está realmente lista para pagar. Y lo que está diciendo contradice todo lo que los casinos quieren que creas sobre cómo funcionan estas máquinas. Al final de este video, sabrás exactamente qué buscar, cuándo evitar una máquina por completo y, lo más importante, cuándo apostar con todo, porque las condiciones finalmente están a tu favor. Esta información nunca había sido compartida públicamente, y la industria del juego está furiosa de que se esté filtrando. Comencemos con el primer símbolo que lo cambia todo. Un jugador llamado Marcus había estado apostando en el mismo casino de Atlantic City durante más de 15 años. Buen tipo, dueño de un pequeño negocio de plomería, solía ir todos los sábados por la noche con $500 para jugar. Se sentaba en la máquina que le llamaba la atención, jugaba hasta quedarse sin dinero y se iba a casa. Durante esos 15 años, Marcus estima que perdió cerca de $200,000 en máquinas tragamonedas. Nunca tuvo lo que él considerara una gran victoria de verdad. Hasta que un día se encontró con un técnico de tragamonedas retirado en un bar. Comenzaron a hablar sobre apuestas y el técnico le dijo algo que cambió completamente su manera de jugar. El técnico le dijo: antes de poner $1 en una máquina, observa la pantalla de demostración. Cuenta cuántas veces aparecen comodines apilados en la animación del modo atracción. Si ves comodines apilados 3 o más veces en un solo ciclo, esa máquina está en una fase generosa, según su programación. A Marcus le pareció una locura, pero no tenía nada que perder. El siguiente sábado, en vez de sentarse en la primera máquina que le pareció interesante, pasó 30 minutos caminando y observando pantallas de demostración. Encontró una máquina Buffalo Gold, donde el modo demo mostraba comodines apilados 4 veces en un ciclo. Se sentó y, en solo 45 minutos, ganó $3,400. Antes de que pienses que fue simple coincidencia, déjame explicar lo que han revelado antiguos ejecutivos sobre por qué esto realmente funciona. Según documentación interna, las máquinas tragamonedas no generan su modo atracción de forma completamente aleatoria. Las pantallas demo muestran combinaciones basadas en resultados recientes del juego para atraer jugadores. Cuando una máquina ha estado pagando con mayor frecuencia, su modo demo muestra más combinaciones ganadoras, porque es lo que ha ocurrido recientemente. Antiguos ejecutivos afirman que este comportamiento es una consecuencia no prevista del software. Los fabricantes nunca tuvieron la intención de que el modo atracción revelara información sobre el estado actual de la máquina, pero según análisis técnicos, lo hace. La pantalla demo funciona como un resumen de actividad reciente. Si hubo muchos comodines apilados o activaciones de bonos, eso es lo que verás reflejado. La mayoría de los jugadores ignoran esta pantalla. Llegan, insertan dinero y juegan sin observar nada. Pero según exdirectivos, ese es un error enorme. La pantalla demo te muestra lo que la máquina ha estado haciendo últimamente. Si solo muestra premios pequeños, probablemente eso recibirás. Si muestra comodines, multiplicadores y bonos, la máquina está en un ciclo más generoso. Hay un caso documentado sobre una mujer que descubrió esto por sí misma. Llegaba temprano al casino y pasaba la primera hora caminando y observando. Solo jugaba máquinas cuyo modo atracción mostraba al menos 2 bonos y múltiples comodines. Durante un año, fue una de las pocas jugadoras que terminó con ganancias. No enormes, pero constantes, mientras la mayoría perdía dinero. El ex CEO que reveló esta información afirma que los casinos
Han discutido modificar el software para eliminar esta señal, pero hacerlo en miles de máquinas costaría una fortuna. Por ahora sigue funcionando y los casinos esperan que los jugadores nunca lo noten. Lo que hace que el símbolo número 3 sea aún más poderoso es que existe un comportamiento específico de los símbolos de bono que revela algo que los casinos definitivamente no quieren que sepas. Eso lo verás más adelante. Antes de contarte el siguiente símbolo, agradecería que te suscribieras y me dijeras en los comentarios cuál es el mayor jackpot que has visto ganar a alguien. ¿Alguna vez viste a alguien ganar justo después de que tú te levantaste de una máquina? Bien, volvamos a la revelación. Una mujer llamada Patricia fue clienta regular de un casino en Las Vegas durante unos 8 años. Principalmente jugaba máquinas Lightning Link y, según sus propios registros, había perdido aproximadamente $180,000 durante ese tiempo. Estaba a punto de quedarse sin dinero para apostar y consideraba dejar de jugar para siempre. Un día escuchó a 2 técnicos conversando durante el mantenimiento de una máquina. Uno le dijo al otro: «Esta máquina va a soltar pronto. Mira dónde han estado cayendo los scatters». Patricia no entendió a qué se referían en ese momento, pero no lo olvidó. Empezó a prestar atención a dónde aparecían los símbolos scatter en cada giro, incluso cuando no ganaba. Lo que descubrió fue sorprendente. Según sus registros, notó que antes de que una máquina activara un bono, los scatters aparecían repetidamente en los carretes exteriores, posiciones 1 y 5. Después de varios giros así, comenzaban a aparecer más centrados hasta que finalmente se activaba el bono. Era como si la máquina estuviera preparando el disparo del bonus poco a poco. Antiguos ejecutivos confirmaron que esto no es coincidencia. Las máquinas usan algo llamado scatter seating o colocación progresiva del scatter. Antes de activar un bono, el generador de números aleatorios empieza a acomodar los scatters cada vez más cerca de la combinación ganadora. Esto se hace para crear near misses, esas jugadas donde casi ganas, manteniéndote enganchado. Lo que los casinos no quieren que sepas es que este proceso es predecible si prestas atención. Cuando ves scatters en los carretes 1 y 5 repetidamente, la máquina está en fase de preparación. Según documentación técnica, esta fase puede durar entre 50 y 200 giros, pero una vez que inicia, la probabilidad de activar un bonus es mucho mayor que en el juego normal. La estrategia reportada por insiders es la siguiente. Antes de jugar, observa la máquina unos 20 giros. Si ves scatters en ruedas 1 y 5 en más del 30% de esos giros, la máquina está en fase de preparación y las probabilidades del bono aumentan notablemente. Patricia usó este método durante los últimos 2 años que jugó. Observaba, detectaba máquinas preparadas y solo jugaba en ellas. En ese tiempo recuperó alrededor de $50,000. No recuperó todo lo perdido, pero sí cambió su suerte de manera considerable respecto a los 8 años previos en los que solo perdía. Hay otro caso documentado. Un apostador de alto nivel descubrió el patrón y contrataba a un asistente para recorrer el piso del casino, identificando máquinas en fase scatter. Luego apostaba solo en esas. Según reportes, ganó más de $400,000 en un año, utilizando únicamente este método. Los casinos saben que algunos jugadores avanzados lo usan, pero confían en que la mayoría no lo notará jamás. La emoción del juego hace que casi nadie se tome el tiempo de observar los patrones. Ahora viene el símbolo número 4, que revelará un comportamiento de los multiplicadores, que puede indicar cuándo una máquina está entrando en una fase de pagos elevados. Este puede ahorrarte miles. Aquí va la historia que llevó a varios ex ejecutivos a hablar. Un jugador llamado Raymond, de 62 años, retirado del servicio postal, llevaba unos 20 años jugando por diversión. No apostaba grandes cantidades,
tal vez $200 por semana, pero en 2 décadas calcula que perdió cerca de $150,000. Raymond notó algo peculiar. En ocasiones aparecían símbolos de bono muy seguido, pero no activaban el bonus. Salían en grupos de 2 o 3 carretes, rozando la combinación ganadora. Se emocionaba pensando que el bonus venía, pero luego los símbolos volvían a dispersarse al azar. Hasta que un técnico retirado le explicó que este agrupamiento de símbolos de bonus es una señal valiosa. Según documentos internos, cuando los símbolos de bonus empiezan a aparecer juntos en giros consecutivos, la máquina está en un ciclo caliente, hot cycle, lo que significa que el algoritmo está generando más resultados favorables de lo normal. Las máquinas no mantienen una distribución constante todo el tiempo. Pasan por ciclos apretados y ciclos sueltos. En ciclos apretados pagan menos. En ciclos calientes pagan más que su RTP programado. Los ciclos pueden durar 30 minutos o incluso horas, dependiendo del diseño. El agrupamiento de símbolos bonus es el indicador más confiable de un ciclo caliente. Si ves 2 o más símbolos de bonus apareciendo repetidamente, aunque no activen bono, la máquina está en fase generosa. Ese es el momento ideal para subir la apuesta. Raymond empezó a aplicar esta técnica. Jugaba con apuesta mínima y solo subía al máximo cuando veía agrupamientos de bonus. Al finalizar el año, por primera vez en 20 años, terminó con ganancias, aproximadamente $8,000 arriba. También existió un grupo profesional que explotó este patrón, colocando personas en varias máquinas para detectar ciclos calientes. Cuando un observador veía agrupamiento, llamaba al jugador principal para apostar fuerte. Ganaron tanto durante 3 años que el casino terminó prohibiéndoles la entrada. Este indicador es tan conocido internamente que todos los técnicos y supervisores lo saben, pero tienen prohibido comentarlo con jugadores. Lo que realmente preocupa a los casinos sobre esta señal es que es matemáticamente explotable. Si un jugador identifica correctamente un ciclo caliente y aumenta su apuesta durante ese periodo, y luego la reduce cuando el ciclo se enfría, puede cambiar la ventaja matemática a su favor con el tiempo. Esto es exactamente lo que los casinos no quieren que los jugadores sepan. Y hablando de cambiar la ventaja, el símbolo número 5 es aún más poderoso. Según documentación interna, existe un patrón de símbolos de jackpot que indica cuándo un progresivo está cerca de caer. Antes de revelarlo, conozcamos otro caso clave. Una mujer llamada Sandra era enfermera de turno nocturno y usaba el casino para relajarse después del trabajo. Durante 12 años, jugó tragamonedas con regularidad, perdiendo aproximadamente $100,000 en total. Le gustaban especialmente las máquinas con multiplicadores. Notó que el comportamiento de los multiplicadores cambiaba con el tiempo. A veces aparecían muy seguido, pero siempre con valores bajos como 2 por o 3 por. Otras veces eran raros, pero cuando aparecían mostraban 5 por o incluso 10 por. Pensó que era simple azar. Pero según ex ejecutivos que han hablado, Sandra había estado observando un fenómeno llamado ciclo de cascada de multiplicadores. Las máquinas con multiplicadores no asignan esos valores al azar. En realidad, pasan por fases de multiplicadores bajos y fases de multiplicadores altos. Durante la fase de multiplicadores bajos, que puede durar cientos de giros, la máquina muestra muchos multiplicadores, pero todos pequeños. Da la sensación de que se multiplica lo ganado, pero 2 por 2 o 3 por 3 sobre una ganancia pequeña no significa mucho. Lo importante es esto. Cuando empiezas a ver multiplicadores más altos, 5 por 5 o más, incluso si aparecen pocas veces, la máquina está cambiando a su fase alta. En esa fase no solo mejoran los multiplicadores, sino también las ganancias base. La estrategia recomendada por insiders es observar de 15 a 20 giros antes de invertir fuerte.
Si los multiplicadores son mayormente 2x o 3x, máquina en fase apretada, conviene evitar. Si empiezan a aparecer 5x o superiores, fase caliente, conviene aumentar apuesta. Sandra comenzó a usar este método. Observaba varias máquinas y solo jugaba cuando veía multiplicadores altos. En 2 años pasó de perder cerca de $8,000 anuales a finalizar casi en equilibrio. No fue una gran ganancia, pero sí una mejora significativa. Hubo un caso aún más impactante. Un profesor de matemáticas analizó miles de giros y descubrió el ciclo por estadística pura. Publicó el hallazgo en una revista poco conocida y meses después, varias organizaciones profesionales empezaron a explotarlo, ganando millones hasta que los casinos comenzaron a vigilar jugadores que analizaban multiplicadores. Los casinos intentaron eliminar el patrón aleatorizando los multiplicadores, pero cuando lo hicieron, la emoción del juego bajó drásticamente y eso reducía sus ganancias. Por eso decidieron mantener el ciclo a pesar del riesgo. Ahora pasamos al símbolo número 6, considerado uno de los más polémicos. Ha generado incluso discusiones legales dentro de compañías de juego sobre si debería ser eliminado. Esta es la historia que más atormenta a los ejecutivos. Un hombre llamado Dennis jugó casi exclusivamente máquinas tragamonedas progresivas durante 7 años. Estaba convencido de que algún día obtendría un jackpot que cambiara su vida. Durante esos 7 años, gastó aproximadamente $350,000 en máquinas progresivas. Nunca ganó un gran premio, pero lo que más lo torturaba era lo que ocurría después de dejar una máquina. 3 veces dejó una máquina progresiva y alguien que llegó después ganó el jackpot en menos de 30 minutos. Una vez fue un premio de $47,000, otra de más de $100,000. Dennis creía que el destino se burlaba de él, pero según exdirectivos, no fue mala suerte. Fue un patrón predecible que él no sabía reconocer. Las máquinas progresivas tienen algo llamado fase de proximidad al jackpot. Cuando el premio está cerca de activarse, generalmente dentro del 10% de su promedio habitual de caída, la máquina comienza a mostrar símbolos de jackpot con mucha más frecuencia, pero sin alinearse para ganar. Aparecen en 2 o 3 carretes, casi logrando premio, pero sin completarlo. Esto sucede porque el algoritmo está acercándose gradualmente a la combinación que activará el jackpot. En las 3 ocasiones en que Dennis se retiró antes de ganar, los registros de la máquina mostraron que estuvo jugando justo durante esa fase. Si hubiera reconocido la señal, aumento notable de símbolos de jackpot sin activación, probablemente habría ganado el mismo. La estrategia Insider dice, si ves símbolos de jackpot en más del 20% de los giros, la máquina está en fase de proximidad. Las probabilidades de que el progresivo caiga aumentan drásticamente e incluso pueden ser 10 a 20 veces mayores que en juego normal. Un ingeniero retirado lo descubrió por su cuenta. Se sentaba cerca de máquinas progresivas y simplemente observaba. Cuando veía mucha frecuencia de símbolos, se sentaba a jugar. Logró 7 jackpots progresivos en 4 años, acumulando más de $280,000. Eliminar esta señal sería costoso, porque la frecuencia de casi jackpot es exactamente lo que mantiene al jugador enganchado. Por eso las empresas prefieren que el patrón exista, confiando en que casi nadie lo detectará. Hasta aquí el símbolo 6. El siguiente es el más complejo y valioso. El símbolo número 7, considerado el indicador definitivo para saber cuándo apostar fuerte. El símbolo número 7 es el más complejo, pero también el más confiable según exdirectivos. Este patrón es el que los jugadores profesionales pagan miles de dólares por aprenderlo. Lo llaman patrón de migración de comodines. Wilds. Aquí va la historia. Jennifer era lo que los casinos llaman una whale, ballena. Una jugadora de alto nivel que podía apostar $50 o $100 por giro sin problema.
Durante 5 años, estima haber perdido cerca de $800,000 en tragamonedas. Tenía dinero para soportarlo, pero le frustraba no ganar de forma consistente. Contrató a un consultor especializado, un ex ejecutivo que asesoraba a jugadores millonarios para que apostaran con ventaja. Él le enseñó lo que cambió todo. Los comodines no aparecen en lugares aleatorios totalmente, sino que migran a través de los carretes, siguiendo patrones repetitivos. Según la documentación interna, los comodines suelen aparecer primero en los carretes exteriores, 1 y 5, y con el tiempo van moviéndose gradualmente hacia los carretes centrales, 2, 3 y 4. Esto no es casualidad, es una consecuencia del uso de generadores pseudo-aleatorios que simulan la aleatoriedad, pero siguen ciclos matemáticos. Con los 7 símbolos identificados, ahora explican cómo combinarlos para obtener la máxima ventaja. Antes de jugar, observa. Mira el modo demostración para detectar comodines apilados. Observa máquinas cercanas para ver scatters, multiplicadores y bonus. Este proceso debe durar 15 a 20 minutos mínimo antes de apostar. Empieza con apuesta mínima mientras verificas si la máquina muestra señales favorables. Nunca apuestes al máximo sin confirmar los patrones. Si ves 3 o más señales positivas simultáneamente, es momento de apostar fuerte. Por ejemplo, bonus agrupados más multiplicadores altos, más comodines centrados. Retírate cuando las señales desaparezcan. Si dejan de aparecer bonus, bajan multiplicadores, o los comodines vuelven a los laterales. Reduce apuesta o cambia de máquina. Un último caso explica al jugador Edward, quien estudió patrones por 2 años antes de jugar serio. Creó una lista con los 7 indicadores y solo jugaba máquinas con 4 señales activas. Jugó durante 8 años y ganó más de $180,000 sin tener un solo año negativo. Los casinos temen a jugadores así. Según el Exeo, demuestran que las tragamonedas pueden ser vencidas si se entienden sus ciclos. Pero el 99.9% jamás observará con paciencia, y los casinos lo saben. Ahora tú conoces señales que la industria ha intentado esconder por décadas. La pregunta es, ¿qué harás con esta información? Muchos olvidarán esto y seguirán jugando al azar. Los casinos cuentan con eso. Pero quien observe, analice y detecte patrones tendrá una ventaja que la mayoría nunca tendrá. Las señales han estado siempre frente a todos. La diferencia es que ahora tú sabes qué buscar. Suscríbete para más secretos que los casinos no quieren que conozcas. Y cuéntame, ¿qué símbolo te sorprendió más? ¿Hay algún patrón que hayas notado que no mencionamos? Déjalo en los comentarios. Puede que existan más señales aún no reveladas.